¿Trajimos una Biblia, hermanos? ¿Me acompañan y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar? Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor, háblanos por favor al corazón a cada uno de nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que la palabra proclame es el tema de este mes. Quiero decirles que hay dos condiciones que hacen necesario este tema. Número uno, estamos en el mes de la Biblia. Entre los cristianos evangélicos le declaramos este mes el mes de la Biblia y meditamos en lo que representa este tesoro, este valioso don que Dios nos dio en su palabra. Y otra cosa hace importante esta serie de sermones de este mes, que estamos celebrando 500 años de Reforma Protestante, 500 años de que el cristianismo tuvo un repunte, tuvo una fuerza especial. Yo creo que siempre ha habido cristianos en la historia de la humanidad, siempre, aunque un sector de la religión se pervirtió, se alejó de la verdad fundamental, siempre hubo cristianos, disidentes, perseguidos, por cierto, perseguidos. Los crucificaban, los quemaban, los ahogaban en los ríos y demás. Aún los religiosos de aquella época, los que se decían cristianos en aquella época, pero siempre hubo cristianos en todas las épocas. Pero hubo un tiempo entonces que ese cristianismo secreto, oculto, perseguido, pues tomó fuerza y se realizó una revolución que incluso en la escuela, cuando yo estudiamos historia universal en la escuela, nos hablan de eso, se le llama la Reforma Protestante, porque fue un movimiento filosófico, religioso, importantísimo que transformó el mundo de aquella época. El mundo no volvió a ser el mismo después de eso. Y entonces por esta causa, estos dos factores, estamos en el mes de la Biblia y estamos celebrando 500 años de la Reforma, me parecía que era indispensable un mes en el que meditáramos en esto, que la palabra proclame, o también podemos llamar celebrando 500 años de Reforma Protestante. Le he puesto estos dos títulos. Lean conmigo 2 Timoteo 4, 1 al 2, que son la base bíblica de todos los sermones. No es que estudiaremos este texto todos los sermones, sino que son la proclama de todos los sermones de este mes. Lean conmigo, dice así: te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, Señor, gracias por tu palabra. Salvación, le llamarán a este sermón, salvación, un acto de justicia divina por medio de la fe. Romanos 1:17 es el versículo que estudiaremos hoy, y solo ese versículo. Y usted dice, no es muy poquito para un solo sermón, de hecho podrían caber otros 10 sermones de este solo texto. Lo leen conmigo, por favor, ¿cómo dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero se hizo monje a causa del susto que le causó un rayo, de verdad. Él tenía problemas con eso de la muerte, tenía miedo a la muerte. Un día él y un amigo cayeron en un hoyo o algo así, en aquella época no era como ahora, calles, luz y eso, y el amigo se enterró una espada. Martín Lutero también se hirió, su amigo murió y Martín Lutero quedó muy impresionado por el asunto de la muerte y tenía miedo a morir. Además, en la religión que él participaba, la religión más popular de nuestro país, allá en Alemania, le decían, ¿no? Vas al infierno, purgatorio y esas cosas. Y entonces él vivía como espantado por eso. Y un día cayó un rayo. Quiero decirles que en aquella época los rayos mataban muchas personas, muchas. El día de hoy no matan tanto los rayos porque hay pararrayos, porque la manera como vivimos atrae los rayos a cierto lugar y no nos cae la gente. Pero en los pueblos sí muchas personas mueren por causa de un rayo. Y él, cayó un rayo muy cerca de él, invocó a Santa Ana, de la que era devoto, prometió volverse monje, se salvaba. O sea, cuando cayó el rayo dijo, Virgen, si me salvo, me hago monje. Y no se murió y se hizo monje. De verdad, él mismo dice eso, él mismo cuenta eso. Había sido criado en el temor de Dios. Y más que en el temor de Dios, había sido criado en el pavor a Dios. Tenía conciencia de juicio divino y del infierno muy fuertes, muy profundos. Sus estudios de jurisprudencia, o sea, abogacía, estudió leyes, y su personalidad melancólica le permitían meditar profundamente en la justicia de Dios y experimentaba un serio pavor por las consecuencias de su pecado. Vivía siempre pensando en me voy a ir al infierno y
esto va a estar muy mal y esas cosas. Cuando fue ordenado al sacerdocio, porque ya dijimos que se hizo monje, porque prometió por causa del rayo, se hizo monje. Cuando fue ordenado al sacerdocio, porque ser monje es una orden sacerdotal. Hay órdenes sacerdotales clericales y órdenes sacerdotales monasteriales, y él escogió el monasterio, y era un monje agustino. Y en 1507, cuando fue ordenado al sacerdocio, él realizó su primera misa. Y no sé cuántos de los aquí presentes antes de ser cristianos eran católicos. ¿Cuántos? O a lo mejor son todavía, no sé. ¿Usted sabe? Sí. Usted sabe que hay un momento en el que el sacerdote toma la hostia, el pan, lo bendice. Según la teología católica, en ese momento el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay un canto muy lindo que se canta en la iglesia católica que dice: ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da, aleluya. Está bien bonito el canto, aunque lo que dice no es cierto, pero está linda la música. Martín Lutero creía eso al pie de la letra, y por eso tuvo una crisis. Cuando tomó la hostia y la bendijo, según su mente, en ese momento dejó de ser pan y se convirtió en el cuerpo de Cristo. Entonces la soltó y cayó de rodillas y se golpeaba la cabeza y decía: miserable de mí, sucio pecador, ¿cómo puedo tocar el cuerpo de Cristo? Así era el tipo de profundo en sus pensamientos. Él creía eso, en base a lo que creía, entonces pues se puso mal, porque dijo: ¿quién soy yo para tocar con mis manos sucias el cuerpo de Cristo? Acostumbraba a mortificarse el cuerpo, se flagelaba, como la mayoría de sus compañeros hacía, ayunaba, y en ocasiones por varios días. Se dedicaba a las oraciones de vigilia, o sea, madrugada, más allá de las requeridas por la orden. La orden decía que tenía que orar de tal hora a tal hora en la madrugada. Él lo hacía desde antes y terminaba después. Se confesaba todos los días y en ocasiones varias veces al día. Dice su biografía que es el abad del monasterio, que es el que lo confesaba. En una ocasión le dijo: Martín Lutero, salte del monasterio por amor de Dios y vete a cometer algún buen pecado, y entonces regresa a confesarte. Eres un santo y vienes a confesar tontería y media. Un día confesó, fue así con el abad y le dijo: acúsome de que abrí la ventana de mi cuarto y vi un pajarito cantar y sentí ganas de tenerlo en una jaula. ¡Qué miserable soy! Por favor, póngame una buena penitencia por ser tan malo. Eso, confesaba cosas como esas. Y el abad le dijo: vete a hacer algún buen pecado y entonces regresas y sí de veras te confiesas. Pero no encontraba paz, aunque se confesaba veces al día, no encontraba paz ni seguridad del favor de Dios. En una ocasión tuvo que visitar Roma. Había muerto su madre y resulta que él tenía miedo de pensar que su madre estaba en el purgatorio. ¿Saben qué es el purgatorio? Bueno, no existe, pero la doctrina del purgatorio dice que es un lugar de tormento a donde van las personas a purgar sus pecados veniales. Los mortales no se purgan. Si te moriste con un pecado mortal, derechito al infierno. Pero si confesaste los pecados mortales, pero los pecados veniales tienes que purgarlos en el purgatorio, entonces vas a freírte en el azufre del infierno, del purgatorio, unos cuantos cientos de miles de años, para que ya hayas purgado y entonces ya te pasan al cielo. No. O sea, no sé. O sea, mandas a tu hijo a que lo golpeen para luego perdonarlo, o sea, no. Pero esa era la teoría. Y entonces él pensaba que su mamá estaba en el purgatorio, sufriendo, y entonces dijo: qué bien que voy a Roma, porque había una cosa que se llamaban las indulgencias. Usted puede pagar indulgencias, puede hacer misas o puede dar limosnas o hacer algo para que su familiar que está en el purgatorio salga pronto. Por eso hay gente que le ora a las santas ánimas del purgatorio. ¿Han oído esa frase que decimos? O sea, si ayudamos a alguien que está en el purgatorio a salir del purgatorio, pues cuando ya esté en el cielo nos puede ayudar, o sea, nos echa la mano ahí con Dios. Esa es la teoría, pues. Lo digo con mucho respeto para cualquiera aquí que sea católico, esa es la doctrina católica. Martín Lutero tenía eso en su mente y soñaba y tenía pavor de pensar que su mamá estaba en el purgatorio. Y cuando tuvo ocasión de ir a visitar Roma, pues dijo: ahora es cuando voy a ir a hacer todas las indulgencias posibles para que mi madre salga del purgatorio y para mí mismo también. Pero regresó terriblemente desilusionado al constatar la inmoralidad, tibieza e hipocresía de los clérigos de más alta autoridad. Ni quiero decir mucho para no ofender a nadie, pero es evidente que no eran célibes, en lo absoluto no eran célibes. Y era conocido de todos que no eran célibes. Tenían, bueno, no quiero decir más cosas porque se hace hasta grotesco. Entre los años 1516 y 1517, ya en ese estado de desilusión, ahora desilusión, más desesperanza, más temor, más pavor,
Su trabajo como maestro en el seminario fue enseñar Romanos y Gálatas, 2 cartas muy importantes, profundas de la Biblia. Y fue ahí donde en algún momento se topó con Romanos 1:17, que es nuestro texto de hoy. ¿Lo leen otra vez conmigo? Romanos 1:17 dice así, porque en el Evangelio, si me lo ponen por favor, le regresan tantito para... Gracias. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Experimentó una iluminación tal que a partir de entonces, además de la transformación de vida que experimentó, hizo de la verdad descubierta su lema de vida. Él decía cada rato, mas el justo por la fe vivirá. De hecho, existe todavía allá en Alemania, en un museo donde él estudió, una Biblia gigantesca escrita en latín, que él le añadió ahí en el párrafo a un lado, le puso sola. Por la fe sola. Él quiso subrayar eso porque ese texto le trajo un significado muy importante. Y con esa idea fundamental causó una gran revolución espiritual en el mundo. El problema de entender, ahora estoy diciendo esto porque acuérdense, estamos celebrando 500 años de la Reforma y voy a contarles algunas historias de la Reforma para luego ir a la palabra del Señor y encontrar ustedes y yo lo que la Reforma descubrió justamente para el mundo entero y puso accesible al mundo entero. El problema de muchos para entender la justificación, igual le pasaba a Martín Lutero, es el uso popular de la palabra justificación. Te estás justificando. Oye, ¿por qué llegaste tarde? No, lo que pasa es que los peceros, el tráfico en la Ciudad de México, eso es justificarte, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la palabra bíblica justificación, pero nada, en lo absoluto. Es lo más lejano que puede haber el uso de la palabra justificación en nuestro tiempo con el uso de la palabra justificación en la Biblia. Y es lo que nos provoca problemas para entender el concepto. Para algunos tiene que ver con ocultar el pecado de alguien o pasar por alto sus faltas, hacernos de la vista gorda. Pero en la Biblia, la justificación tiene que ver con ejercer la justicia a plenitud, pero no sobre el culpable, pero sí sobre un vicario o sustituto, que en este caso es el Señor Jesucristo. Es decir, ejercer la justicia, el castigo sobre alguien más y no sobre el culpable. Eso es lo que en la Biblia se llama justificación. Es decir, que Dios no dejó de ejercer su juicio sobre el pecado. No, Dios condenó el pecado, destruyó el pecado, castigó el pecado. Pero lo ejerció sobre el inocente y santo Hijo de Dios, su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiésemos ser tratados como inocentes y santos. Eso es la justificación. No es que Dios dijo, bueno, perdón, como usted y yo, a los nietos, no, está bien, pues si lo vuelves a hacer, te voy a pegar. Y lo vuelve a hacer, no 2 veces más, sino 20 veces más. ¿Y qué hacemos? ¿Le pegamos? No. Bueno, porque te quiero, pero eso no es justificación. No, justificación, si prometí, te voy a dar, es darle, pero a otro, en este caso, que ocupa su lugar para que el que cometió el pecado sea libre. Otra dificultad en este caso, para vivir la justificación, para vivirla, es nuestra eterna manía de pagar todo lo que recibimos. Es nuestra eterna manía de pagar todo lo que recibimos. Los seres humanos estamos convencidos de que nada es gratis. Es más, los promotores de la superación personal, los conferencistas en su empresa o en donde quiera que nos dan conferencias sobre superación personal, es una doctrina de la superación personal. Nada es gratis en la vida. Les he contado esta historia, no es famosísima esta historia. Casi cualquier conferencista de superación personal debe contarla, si no está in. Se les he contado aquí de aquel hombre que le dijo a sus sabios. Dijo, yo quiero ser sabio, era un rey bien bruto, bien insensato. Le digo, sabios, quiero ser sabio, pero no tengo tiempo de leer. Entonces, resúmanme, por favor, tengo una biblioteca gigantesca de 3 pisos. Dijo, resuman todo lo que dicen todos esos libros y me lo dan para que yo sea sabio rápido. Y le dijeron, ya está, rey. Y lo llevaron a un cuarto, pues con una biblioteca así, de unos 150 libros. ¿Qué? ¿Creen que tengo tiempo para leer todo eso? Lo quiero resumido. Bueno, se fueron y después de unos meses vinieron con una enciclopedia. ¿Qué? ¿Cree que voy a leer eso? Lo quiero más resumido. Finalmente le hicieron un tumbaburros. Dijo, aún eso no lo puedo leer. Y uno de los sabios, esto dicen los promotores de la superación personal, uno de los sabios dijo, ya me cansé, porque hasta amenazó matarlos. Yo me cansé, preste una hoja. Trajeron una hoja y le escribió una frase. Le dijo, aquí está la sabiduría que está en todos esos libros. Y la frase decía, nada es gratis en la vida. Cuando
En realidad decía, los desayunos nunca son gratis, pero yo le estoy diciendo así para que sea más general. Pero cuando alguien comparte esta historia, la gente así como que, sí, qué bárbaro, qué sabiduría tan grande. El problema es que esto es una manía de los seres humanos, o sea, nada es gratis. Por eso cuando alguien nos ofrece la fe cristiana, ¿qué? A ver, ¿cómo está eso? O sea, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cuántas veces tengo que pegarme? ¿Cuántas veces tengo que ir al templo? ¿Cuántas ofrendas tengo que mandar como los usureros de la televisión? ¿Cuántas ofrendas tengo que mandar? ¿Cuántas semillas tengo que sembrar? Y dice, no, nada. ¿No tengo que portarme bien para ser salvo? No, solo tienes que creer, entregarle tu vida a Jesucristo. Las buenas obras, el buen comportamiento no son causa de salvación, son consecuencia de salvación. Cuando Dios te salva, entonces comienzas a ser mejor. Entonces para ser salvo, solo entrégate a Él. ¿Solo eso? Hay gente que no le gusta eso. Le gustaría más que le dijeras, no sé, que se comprara una gallina negra nacida en martes 13, que se fuera a un cerro y en un día lluvioso, de luna llena, después de oír cantar un gallo. Seguro que hay gente que hace rituales, ¿sí o no es cierto? Hay gente con cuarzos en la mano. ¿No trae cuarzos usted en la mano ahorita? ¿No trae? O pirámides de Keops o cosas así. Hay gente que le encanta eso, o la pulsera óptima. ¿Se acuerdan? Cosas que inventa el ser humano y la gente los compra y la gente los trae, todas esas cosas. Y resulta que es gratis y nos cuesta trabajo creer eso. Aun cuando alguien nos ofrece sin costo algo, guardamos la sospecha de que nos pedirá algo a cambio. Si viene nuestro nieto, nuestro hijo, papito querido, precioso, tú siempre has sido lo más. ¿Cuánto quieres? Ya de una vez dilo. O sea, no batallemos, ¿eh? Como dijo la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. De una vez, ¿de a cuánto es el golpe? ¿Sí o no nos pasa así en ocasiones? Muy bien. Nos parece imposible que la salvación sea gratis. La mayoría prefiere pensar que debemos ganárnosla por medio de las obras. Los evangélicos decimos, creen en la salvación por gracia. Eso creemos los evangélicos. Decimos, la salvación es gratis. Es por gracia, porque por gracia quiere decir gratis. Pero de alguna manera nos las ingeniamos para evitar creer que sea gratis. Lo decimos con palabras, pero de alguna manera en el corazón no es gratis. Por ejemplo, algunos creen en la doctrina llamada la caída de la gracia. No dudo que aquí hay algunos así. ¿Qué es la caída de la gracia? Es decir, que puede uno ser cristiano, salvo, rescatado por Dios, santificado, sellado y redimido por Cristo, pero de repente se porta uno mal y se va al infierno porque se portó mal. Luego entonces no es por gracia, ¿no? Si alguien cree eso, si usted cree eso, discúlpeme, usted no cree en la salvación por gracia. Si usted cree que después de ser salvo, una persona puede dejar de ser salva, entonces usted no cree en la salvación por gracia. Porque usted cree que si una persona se porta mal, ya no es salvo, entonces no es por gracia, es por portarse bien. Es por mantenerse en el camino. Es más, hasta está usted con los ojos cuadrados pensando, entonces es para siempre. Entonces no es cierto que alguien, claro que es para siempre. Si una persona de veras es salva, no dejará de ser salva jamás, se va al cielo derechito. Pastor, y las cosas que hace malvadas, si hace cosas muy malvadas, a lo mejor no es cristiana entonces. Pero si de veras es cristiano, no es perfecto. Seguramente sigue pecando, pero comienza un proceso de santificación que cada día es mejor. Pero esta doctrina de la caída de la gracia es una señal clarísima de que hasta los cristianos seguimos creyendo en el karma y no en la gracia. ¿Por qué no es eso karma? ¿No es karma eso? ¿Que lo que haces se paga? ¿No dice eso? No, es que así es la vida, comadre. Lo que se hace se paga. Todo cae por su propio peso. Vas a ver, se te va a revertir con tus hijos. ¿No le dijo tu mamá ese karma? ¿No te dijeron ese karma? Y luego de repente te sientes mal, te va mal en la vida y dices, si tenía razón mi mamá, si es karma. Karma es el concepto más opuesto y enemigo de la gracia que existe. Y está presente en todas las religiones, todísimas, todas, catolicismo, budismo, hinduismo, por supuesto, son los que le pusieron nombre. Y aún muchos evangélicos siguen creyendo en el karma en lugar de la gracia de Dios. A través de toda la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, la doctrina de la justificación por medio de la fe se encuentra claramente declarada. Por ejemplo, lean conmigo Efesios 2, 8 al 9, por favor, ¿cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, quiero advertir algo, quiero decirles algo. Nunca digamos que la salvación es por fe.
La salvación es por medio de la fe, pero no es por fe. La salvación es por gracia. El texto dice, porque por gracia sois salvos. La fe no nos salvó la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios nos fue dada porque creímos. Al que no cree, pues no le da. Pero la salvación no es por fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí capta la diferencia claramente? Es por gracia, por medio de la fe. O sea, lo que hace efectivo la gracia en nuestra vida es que creemos, pero no es por la fe. O sea, una persona cree y cree y cree, pero no en la gracia de que no está salvo. Es el problema, porque el mundo moderno dice, no importa qué crees, con que lo creas con muchas ganas. Ese es el peligro de decir que la salvación es por fe. No es por fe, es por gracia, por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con ese detallito de palabritas que parece sencillo, pero no lo es muy grave. Pero en pocos textos, como este que estudiamos ahora, de Romanos 1:17, se resume en forma tan profunda y significativa la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe. Hay que decir que si analizamos lo que dice Pablo en Romanos a la luz de lo que dijo en Efesios, nos debe quedar claro que el concepto justicia de Romanos 1:17 es el concepto gracia de Efesios 2:8. En Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, podía cambiarse, la gracia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es uno de los logros más significativos de la reforma protestante de los siglos XVI y XVII, y debemos atesorarlo y enseñarlo y defenderlo. Es decir, esta es una de las cosas que la reforma protestante trajo a la luz, sacó a la luz en aquella época de tinieblas. Cuando usted estudió la prepa, en la prepa nos dan historia universal, ¿no? Donde sí, en la prepa nos dan historia universal, y ¿cómo le llamamos a la edad media? La edad oscura, ¿no es cierto? ¿No es cierto que se le llama también la edad oscura? Por oscurantismo, porque era un tiempo así, especialmente religiosamente hablando. Ahora sí pasaron muchas cosas, y sí hubo crecimiento filosófico y demás, por supuesto, pero ciertamente el mundo entero estaba capturado, por así decirlo, por una doctrina que no era cristianismo, pero se creía cristianismo. Pero insisto, hubo cristianos, todo, desde Cristo hasta nuestros días hubo cristianos. No se llamaban bautistas ni evangélicos, quién sabe cómo se llamaban, diferentes nombres. Eran los disidentes de la iglesia poderosa de aquella época. Algunos piensan que Lutero tenía problemas mentales, y esto se manifestaba en una obsesión por su culpabilidad. Él se sentía demasiado culpable y sufría y tenía pavor, por eso se confesaba tantas veces cuando era monje. Yo digo, los que lo acusan de que tenía problemas mentales, yo digo, qué bueno fuera que todos los seres humanos tuviéramos esos mismos problemas mentales, que fuéramos conscientes profundamente de nuestra pecaminosidad. Si leemos el Salmo 51, encontramos que David tenía el mismo problema de conciencia de pecado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿No han leído el Salmo 51? David tenía una conciencia profunda de pecado. He pecado de todas las maneras, y es más, en pecado me concibió mi madre, decía, y no se refiere a que su mamá tuvo que pecar para concebirlo, no, porque eso no necesariamente es pecado. Se refiere, mi mamá era pecadora cuando yo nací, o sea que esto me viene de herencia, dice Martín, ¿verdad? Soy astilla de un palo igual, es lo que está queriendo decir, para reconocerse pecador. Y más adelante notaremos que en el Nuevo Testamento también Pablo tuvo esta experiencia de profunda conciencia de pecado. El apóstol Pablo dice que todo lo que sabe, que todo lo que ha conseguido, que todas sus buenas obras, que todos sus privilegios raciales y religiosos, ¿a qué los comparó? ¿Se acuerdan ustedes? Dice, ¿son qué? Dijo él, basura. Y cuando escribía, yo, de los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué decía él? El primero. Entonces, que los biógrafos detractores de Martín Lutero y que dicen que tenía problemas de obsesión, pues que yo también, no sé usted, pero yo también. Mi himno favorito es un himno antiquísimo que así se llama, indigno soy de tu gracia infinita. ¿Se acuerdan? Lo ha cantado aquí la hermana Rebe, lo cantaba, sabe que me gustaba mucho. Indigno soy de tu gracia infinita. Yo soy indigno, mi alma lo dice, yo soy indigno, mi lengua repite, mas Cristo por mí padeció. Eso entonces me llena el corazón. De hecho, pienso que si no estamos igual de locos que Martín Lutero, de conscientes de nuestro pecado, pues ni siquiera podemos ser salvos. ¿Se acuerda que hace unos domingos dijimos, ser pecador no es impedimento para ir a Dios, es requisito? ¿Sí me expliqué? Para ir a Dios, ser pecador no es impedimento, es requisito. O sea, si usted no es pecador, ni vaya a ver a Dios.
Y usted dice, oiga, pero todos somos pecadores. Exactamente. Entonces, ¿quién va a ir si no es pecador? Pero si alguien va creyéndose que no es, que ni se acerque. Debe ir con una profunda conciencia de pecado. Notaremos que Pablo también tuvo esta experiencia y la mayoría de los seres humanos muy usados por Dios tuvieron esta misma conciencia de pecado. Ahora bien, no es ningún problema saberse pecador. El problema es no encontrar descanso para nuestras almas, como Martín Lutero tenía ese problema, no encontraba descanso para su alma. Martín Lutero, como muchos otros, buscó paz en la religión, en una vida sometida a normas, y no encontró lo que buscaba. Si usted se halla en esta situación similar, hermano, pues venga conmigo a recorrer las enseñanzas de este pasaje de Romanos 1:17. Sé que he hecho una introducción muy larga, pero en esta ocasión la meritaba. Los que llegaron después de que empecé la introducción se las recomiendo porque dije cosas muy importantes al principio que por medio de ellas entendemos mejor el pasaje. Primera cosa que enseña este pasaje, la justicia por medio de la fe. Lean conmigo la parte del texto que quiero que estudiemos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, no por falta de amor, los amaba. Los expulsó por un amor sabio. Si hubiesen permanecido en el paraíso y en pecado, hubieran sido eternamente desdichados. Los sacó para ayudarles a experimentar su necesidad de regresar a Dios. La disciplina es una bendición. La disciplina es útil. La disciplina es un beneficio para el ser humano. El problema es que no nos gusta y en ocasiones ni siquiera nos gusta aplicarla. Pero cuando Dios los saca a estos dos del huerto es para ayudarles a entender que hay una consecuencia de haber pecado, pero que Él quiere proveer gracia para perdonarles, pero no quiso condenarles a vivir en pecado e infelices toda su vida. Si leemos bien el capítulo 3 de Génesis, ponemos atención especial al versículo 21, notaremos que Dios siempre ha tenido la iniciativa de salvar al hombre. ¿Qué dice Génesis 3:21? Vamos a leerlo si quiere. No lo puse aquí escrito, pero vamos a leerlo. Génesis 3:21. Dice así, si lo tiene ya, léalo conmigo. Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer, ¿qué dice, hermanos? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo el primer sacrificio de un ser humano para cubrir el pecado? Como un holocausto para cubrir el pecado. Dios, con todo respeto, Dios no es vegano. Con todo respeto, Dios no es vegano. Dios sabe que los animales deben sufrir para alimentarnos. Porque los veganos traen esa cantaleta, ¿no? Que yo jamás voy a comer nada que haya hecho sufrir a un ser vivo. También los tomates son seres vivos y les han colocado electrodos y también sienten. Y cuando aplastas un tomate, los electrodos hacen así, las cuentas de sensaciones. Así es que si alguien se cree, pues que se muera de hambre porque todos los seres vivos sufren. Pero Dios no es vegano. Dios mató un animalito para quitarle su piel y cubrir a Adán y a Eva. Así es que Dios fue el primero, Él tomó la iniciativa para salvarles. El problema es que la raza humana siempre ha querido salvarse a sí misma. Muy pronto en Génesis 11 encontramos un ejemplo contundente de esta manía humana. ¿Qué pasa en Génesis 11? ¿Recuerdan? ¿Alguien se acuerda o lo quiere buscar? ¿Qué pasó? ¿Qué? La Torre de Babel. Quieren hacer una torre, hagámonos un hombre, seamos un pueblo unido, pongamos en el cielo gloria al hombre en las alturas. Y dice que quisieron hacer una torre que llegara hasta Dios. O sea, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Estos son los originarios de esta canción. No podemos subir al cielo. O desciende Él a nosotros o estamos perdidos. Pero esa manía de creer que es por nuestro esfuerzo, porque es típico, el ser humano vive de eso. Es lo que predican los promotores de la superación personal, que tú puedes, esfuérzate con tu esfuerzo. Y por eso hay mucha gente con su yo, no, es que yo lo he logrado con mi esfuerzo, porque yo he trabajado, yo me he esforzado, porque yo, el Dios yo. Y ahí estamos en el espejo, autoidolatrándonos, ¿no? Autoadorándonos. Es más, hay gente que tiene cada mañana su momento de autoadoración, ¿no? El espejo, algunos duran bastante en la autoadoración. Los jóvenes, ¿no? Va al gimnasio
3 días ya se siente Charles Atlas. Está todo flaco, todo, pero se siente 3 días de gimnasio. ¿No han notado eso? Que en los gimnasios hay espejos por todas partes, porque provoca no sé, la soberbia, algo. El ego, sí, por supuesto. Esa manía humana, la construcción de la Torre de Babel es un intento por llegar a Dios por esfuerzo propio. Dios no estuvo de acuerdo con este esfuerzo de los seres humanos, porque de sobra sabía que sería en vano. Sin embargo, el ser humano se sentiría tan satisfecho de su empeño y de sus obras que se olvidaría de encontrarse con Dios y terminaría adorando su propia tenacidad. El pasaje es muy claro, el de Romanos. La justicia, es decir, la gracia de Dios, no se origina en las obras, no se origina en el comportamiento, no se origina en el ceñimiento de nuestra vida a una religión, no se origina en nuestras abstenciones, convertirnos en monjes, ermitaños o alguna cosa así. La justicia o gracia nos es dada, es regalo por el simple acto de creer. Es gracia por medio de la fe, como dice Pablo. Dios nos trata como lo que somos, pecadores, merecedores de condenación, cuando nos esforzamos por salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando reconocemos nuestro pecado seriamente y depositamos nuestra confianza en Él, entonces nos trata como si fuéramos perfectos. Hay unas ilustraciones clásicas que cuento cada rato, pero déjenme les recuerdo esta. Aquel hombre que llegó al cielo y los ángeles se quisieron reír de él un poco porque llegó así muy autoritario y dijo: ¿qué? ¿Cómo está la cosa aquí en el cielo? ¿Cómo se entra? ¿Hay que hacer puntos o alguna cosa así? ¿Cómo se gana uno el cielo? Y un ángel le dijo al otro: sí, señores, por puntos. Y yo: ¿cómo se hacen puntos? Pues a ver, ¿usted cómo se portaba? ¿Estaba casado? ¿Era fiel a su esposa? Y le dice: sí, yo era fiel a mi esposa. Perfecto, tiene 2 puntos. ¿2 puntos? Sí, mi trabajo que me costó. Y 2 puntos, para que vea, le costó trabajo, lo que quiere decir que sí pecaba con su mente, entonces tiene 2 puntos. ¿Qué más? ¿Iba a la iglesia? Pues sí, iba a la iglesia. No siempre, pero iba a la iglesia. Tiene 1 punto. ¡1 punto! Hay gente que va todos los días y usted ni iba de vez en cuando. ¿Qué más? ¿Diezmaba? A veces. Otro punto. ¿Qué? ¿Cuántos puntos necesito para entrar al cielo? 1000. Y llevo 4. A este paso solo la gracia de Dios me puede salvar. Pase usted. Sí se acuerdan de esta historia, la he contado otras veces, pero ese es el punto aquí. La Torre de Babel, construyamos algo, hagamos esto, paguemos indulgencias, mandemos ofrendas. Y no estoy diciendo, no me va a salir usted con que ya no va a diezmar y que ya no se va a portar bien, que al fin que no es por obras. Porque si usted toma estas palabras, estoy diciendo, de esa manera, no estará denotando más que una sola cosa: que no es cristiano. Porque insisto, las buenas obras no son causa de salvación, pero sí son consecuencia de ser salvo. Porque una vez que entrego mi vida a Jesucristo y me salva a pesar de la sabandija que soy, espiritualmente hablando, entonces comienzo a vivir una vida nueva, porque comienza a transformarme, porque comienzo a tener relación con Él. Esto es justificación. Somos tratados como si no hubiéramos hecho nada malo, y todo es justicia divina, es decir, gracia por medio de la fe. En Romanos 4:22 se dice de Abraham: la fe le fue contada por justicia. ¿Captamos esa idea? O sea, haber creído en Dios le fue contado por justicia. Por esa causa recibió gracia. Aunque no era perfecto, aunque mintió, aunque quiso echarle una mano a Dios con la criada de su esposa, todo eso la regó. ¿Se acuerdan cuántas veces dijo que su esposa no era su esposa? ¿Se acuerdan cuántas veces? 2, o sea, repitió, tropezó de nuevo con la misma piedra. O sea, así perfecto, no era. Pero la fe, haber creído en Dios, le fue contado por justicia. Y se trata de la más extraordinaria verdad, tan extraordinaria que a muchos se les dificulta creerla. ¿Quiere usted experimentar la justificación de Dios, hermano? No se esfuerce en ser bueno, no lo logrará jamás. No se someta a una religión, seguirá igual o peor. ¿Qué digo peor? Peor. No se reprima de cosas de la vida. Si anhela cosas malas, igual pecó aunque no las haga. Eso dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Mejor haga una cosa que origina la justicia más pura de Dios, es decir, su gracia. Crea con todo su corazón, crea. Deposite toda su confianza en Dios a partir de ahora. Y de una cosa,
Incluso portarse bien, incluso ser mejor persona, le va a ser más sencillo y natural una vez que experimenta usted la justicia de Dios. Cuando estamos esforzándonos por ser buenos sin Dios en nuestra vida, pues nomás no lo logramos, es imposible. Por eso cuando me traen a un niño, un joven a la oficina, a la cita pastoral, porque la riega, porque anda en drogadicción o no sé qué, ¿yo qué hago? Lo evangelizo, es lo primero que voy a hacer, si no soy psicólogo además. Sí estudié algo de psicología, pero ni creo exactamente en todo lo que dice la psicología. Lo que hago es evangelizarlo, porque ese chamaco, por más que yo le diga, y no te drogues, y no esto, y no, ¿de qué sirve? No va a poder hacerlo si ese es el problema, está ahogándose en el mundo. Su problema número uno es que no tiene un contacto con Dios que lo puede salvar. También he puesto este ejemplo, perdóneme, déjeme ponerlo otra vez más. ¿Sabe nadar usted, hermana? Más o menos, ¿usted sabe nadar, hermana? ¿Usted sabe nadar? Necesito a alguien que no sepa nadar. ¿Alguien no sabe nadar? ¿Usted no sabe nadar? ¿Él no sabe nadar? ¿Cómo se llama usted? Ya lo balconearon, Hugo, pero está bien. Hugo no sabe nadar y se nos cayó en la alberca de clavados. Es la más profunda alberca de donde hay albercas. Se nos cae Hugo a la alberca de clavados. Y además cayó allá lejos, ni para echarle la mano, agárrese. No, iba corriendo, persiguiendo a la chamaca que lo echó de cabeza ahorita. Y entonces se cayó al agua y llegó a lo más hondo. ¿Qué hacemos, Hugo? ¿Qué le parece esta idea? Compremos un libro de natación y se lo lanzamos. Léalo, 7 lecciones de natación para no ahogarse. Ahí le va. ¿Buena idea, Hugo? ¿Buena idea, hermanos? Absurdo, claro que no. ¿Cómo lo vale? Se está ahogando el tipo. Si tiene fuerza, agarre el libro y nos lo lanza a la cabeza, no cabezones, que no ven que me estoy glu, 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 glu. Se acabó. Claro, ¿cómo lo va a leer? Hay que leérselo desde la orilla. Hugo, aquí dice, ponga atención. ¿Dónde está? Hugo, ¿dónde está? ¿Leérselo es lo correcto? ¿Tampoco? Qué bruto, ¿verdad? ¿Qué necesita Hugo? Que alguien que sí sabe nadar, más fuerte que él, en cuestión de natación, lo salve. No necesita una religión, no necesita un manual de vida, no necesita un predicador de la superación personal para que le explique. Necesita un salvador que se tire y lo saque. Y otra cosa más, si él está queriendo salvarse a sí mismo, tampoco se puede salvar. Porque se tira el salvavidas, lo araña y se ahogan los dos. Necesita, número 1, un salvavidas, y número 2, dejarse salvar. Reconocer, estoy perdido, me voy a ahogar. Adiós, mundo cruel. Solo si alguien me salva, me salvo, si no, estoy perdido. Y entonces el salvavidas lo salva. Eso es la justicia o la gracia que es por la fe. Una vez salvo, entonces el Espíritu Santo en mí me hace ser mejor persona. Ojo con eso, porque no estoy diciendo que hay que ser un rufián de primera, que al cabo que Dios nos salva. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no es por obras, pero que una vez salvo, el Señor comienza a hacer transformación en nosotros. Decirle a un inconverso que se porte bien, es caso perdido. ¿Cómo cree usted? Está ahogándose ahí. Por eso me traen un chamaco que anda portándose mal y que no sé qué, y quieren que le dé consejos. Primero lo evangelizo. Si no acepta a Cristo, no importa cuántos consejos le dé yo. Lo pueden llevar con alguien más y que le dé medicinas y no sé qué, pero su pudrición en su corazón se llama pecado. Su mala conducta se llama pecado, y la única cosa que puede sacarlo de ahí es la redención en Cristo Jesús. Por eso Martín Lutero, aunque era una persona buena, muy religioso, muy devoto de su religión, sincero, se confesaba varias veces al día, confesaba tontería y media porque se sentía muy pecador por eso, pero no tenía paz, no experimentaba salvación ni esperanza. Y fue cuando se encontró con este pasaje que estamos estudiando, un descubrimiento de la Reforma Protestante, que celebramos 500 años en este año, por eso estoy abordándolo así. Es lo que le trajo luz a su corazón. Así es que, hermano mío, ¿quiere usted experimentar la justificación de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios? No se esfuerce por ser bueno, no lo logrará, se lo garantizo. No se someta a una religión, seguirá igual o peor. No se reprima de cosas de la vida. Si las anhela, ya cometió pecado de todas maneras, eso dice la Escritura. Si son malas, ya la regó con anhelarlas. Mejor haga lo que origina la justicia más pura de Dios, es decir, su gracia. Haga que crea con todo su corazón y deposite toda su confianza en Dios a partir de ahora. Esa manía de creer que es por nuestro esfuerzo es
Es un error en los seres humanos. Imagínense que me invita usted a comer a su casa. Prepara, no sé, se esforzó, investigó en el internet qué cosas tienen gluten para darme una comida libre de gluten, porque si no me manda al hospital. Muchas gracias. Y cuando acabamos de comer le digo yo, hermana, ¿cuánto le debo? ¿No se ofende usted? ¿Qué le pasa, pastor? Si no es comida económica aquí, si no es... Lo invité a comer porque no, yo le pago, si no me cobra, no salgo de aquí, hermano. Ahora cóbreme porque me cobra. Usted se ofende. ¿Cuánto te debo, Señor, por la salvación? ¿Cómo es eso? Es por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Segunda enseñanza, la justicia es un proceso de fe. No solamente es por medio de la fe, sino que es un proceso de fe. Dice el texto, y para fe. Fíjese, porque hay que ir acomodando el texto, entendiéndolo todo. Comienza diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y luego dice, y para fe. Los que no creen en la seguridad de la salvación, doctrina bíblica que enseña que una vez salvo, siempre salvo, es una doctrina que yo enseño aquí. La perseverancia de los santos se llama esta doctrina. Una vez salvo, siempre salvo. Si una persona de veras es salva para siempre. No puede dejar de ser cristiana, nunca. Pero don Juan, que venía a la iglesia y que era diácono y ahora anda de borracho, mujeriego, parrandero y jugador, ¿qué pasó? ¿Dejó de ser cristiano? No, tal vez nunca fue cristiano. Y ahí nos ponen textos bíblicos, pastor, lo dice la Biblia, como el necio que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada vuelve al cieno. Exactamente, la puerca lavada vuelve al cieno porque era puerca, nomás estaba lavada, pero seguía siendo puerca. Pero si esa puerquita, alguien por arte de magia la convierte en niño, o en niña, pues porque era puerquita, la convierte en niña, la niña no vuelve al cieno. ¿Por qué? Porque no es puerca, porque cambió su naturaleza. ¿Me expliqué? Entonces cuando alguien regresa es porque nunca fue de acá. ¿Sí me expliqué? Entonces no hay caída de la gracia, no se puede perder la salvación. Se puede simular ser salvo y no serlo, pero no se puede perder la salvación. Pero los que no creen en esta doctrina que estoy diciendo, dicen que no pueden creer que una persona sea salva y permanezca en el pecado y en una vida de maldad. El asunto, ya lo he dicho, es muy sencillo. Si una persona ha depositado su fe en Dios y por lo tanto Dios le ha dado justificación, esa persona entra en un proceso de fe que definitivamente no le permite permanecer en el pecado y la maldad. No significa que una persona que cree es perfecta, que nunca peca. Pero sí significa que una persona que deposita su fe en Dios inicia un camino hacia la perfección. Cuando nos entregamos a Cristo, se desata en nosotros un proceso de transformación que no termina sino hasta que somos llamados por el Señor a su presencia. Podemos decir entonces que creemos para ser justificados y somos justificados para creer más y más y más cada vez. Es decir, haber creído en el Señor Jesucristo, nos enrolamos, nos enganchamos a un proceso que nos lleva. Dios mismo nos lleva en un camino hacia la perfección. Por eso usted de repente, usted mismo se sorprende. No sé cuántos aquí son nuevos creyentes, pero pasa más a los nuevos creyentes, que de repente cuando estamos así creciendo en el Señor, de repente nos decimos, caray, ya cambié, órale, ya pude vencer eso, que antes no lo podía vencer, pero de repente, órale, creo que sí soy cristiano, porque algo nos pasa que nos damos cuenta que ni siquiera me esforcé. Fue que dije, no lo voy a hacer. No, cuando yo decía no lo voy a hacer, lo hacía. Pero de repente, por el poder del Señor, de repente, órale, ya no le respondí con groserías. Aunque se las merecía, pero no le respondí con groserías. Y notamos que estamos cambiando. Esto es lo que significa y para fe. Esta es una de las razones por las que debemos hacer uso de la tolerancia con otros cristianos, porque no todos estamos en el mismo nivel de proceso, pero todos somos salvos si hemos creído en el Señor de todo corazón, porque hay unos que van más adelante, otros más atrás, y pues así es la vida. Entonces en la iglesia hay de todos, los de kinder, en la iglesia hay de kinder, de prepri. ¿Qué es primero, kinder o prepi? Kinder, y hay de primaria, y hay de kinder 2, y de secundaria, y de algunos ya van en ¿cómo se llama? En materias ya, ¿cómo se dice? De posgrado, en su vida espiritual, pero así es, por eso sí de repente somos unos de una manera y otros de otra. ¿Qué vamos a hacer? Es el proceso, pero todos somos salvos y hemos creído en el Señor de todo corazón. Si antes dijimos que para ser justificado hay que creer, ahora permítame decir que si quieres creer más y más cada día,
Si quieres creer más y más cada día, experimentar más cada día la justicia, experimenta, debe decir ahí, experimenta más cada día la justicia de Dios. Cuando más reconocemos el perdón de Dios en nuestra vida, más creemos. Un creyente que duda del perdón de Dios no crece en fe. Si alguien no se siente salvo o no experimenta la gracia de Dios, definitivamente está estancado en el proceso de fe. ¿Se acuerdan el hermano David en el Salmo 51? No sé si se lo saben todo de memoria, pero es un salmo de esos que hay que saber de memoria casi completo, porque de vez en cuando tenemos que orarlo, porque también nosotros pedimos perdón a Dios. Pero el hermano David no le dice a Dios, vuélveme a ser salvo. No, David tenía conciencia de que Dios sí los había salvado porque se lo había prometido, a pesar de que él había cometido un pecado bien grave, en realidad 2, adulterio y asesinato. Y le dice a Dios, vuélveme ¿qué? El gozo de mi salvación. No dice, vuélveme la salvación. No, es lo peor, que él sabía que a pesar de lo pecador que era, Dios lo seguía amando. Pero le dice, vuélveme el gozo de mi salvación. O sea, me siento perdido. No siento el gozo de que tú me salvaste, y estaba estancado en su vida. Porque la fe nos hace ser justificados por la gracia, pero la justificación nos hace crecer en fe. Sabernos salvos nos hace crecer en fe. Vivamos la justicia de Dios mostrada en Cristo, es decir, su gracia, y dejemos que Dios nos haga crecer en el proceso de fe. Es decir, hermanos míos, la justicia es un proceso de fe. Usted y yo creemos más, que crecemos, vamos despejando dudas en nuestra vida cristiana. De repente hay cosas que no nos entraban en la cabeza y de repente las vamos entendiendo mejor. No sé cuántos reciben los devocionales de aquí todos los días, pero expliqué un salmo, el Salmo 109, el más imprecatorio de todos los salmos imprecatorios. ¿Sí se fijaron que está bien imprecatorio? Dice cosas terribles, que su esposa y sus hijos, que sus hijos sean huérfanos y su esposa viuda, ¿se acuerdan? Y que sus hijos también se mueran para que él no tenga descendencia. No, pide cosas horribles, nefastas, es el más imprecatorio de todos. Bueno, pues lo compartí. Y recibí muchos comentarios de muchas personas que les fue bendición. Le voy a decir uno que resume más o menos lo que muchos me dijeron. Un pastor, amigo, de allá de que conocí en Chile, me dice, oiga, los salmos imprecatorios siempre me han impresionado mucho, pero nunca había entendido eso que usted nos dijo. Dice, gracias por explicárnoslo así. Le fue luz eso. Eso pasa cuando estamos en la justicia de Dios. Eso pasa que vamos descubriendo cosas, que vamos aprendiendo cosas que no entendíamos y de repente, ya las entendemos. Yo nunca entendía, aquí los primeros serán postreros y los postreros primeros, ¿se acuerdan? A mí sí me parecía injusticia. Yo decía, si yo fuera de los obreros esos, también hubiera reclamado. Porque a unos los contrató a las 6 de la mañana por un denario, a otros los contrató a las 9 de la mañana, a otros a las 12, a otros a las 3 y a otros a las 5 de la tarde, y a las 6 dejaron de trabajar. Y primero llamó a los que trabajaron de las 5 a las 6 y les pagó un denario. Y los que han trabajado desde las 6 hasta las 6 dijeron, pues no nos va a dar más, y les dio un denario. Yo también dije, no. Yo también decía, chale, yo sí también hubiera reclamado. Nunca entendí eso. Y un día de repente, cuando lo estaba leyendo y estudiando, se me iluminó el seso. Hasta grité y dije, gloria a Dios, y no sé qué. Y mi esposa vino, ¿qué te está pasando? ¿Se volvió loco o qué? Le dije, no, loco ya estaba desde antes, pero me fue mucha revelación. ¿Saben qué fue lo que descubrí? Se lo explico en otro sermón que voy a predicar este mes. Este mes lo voy a predicar también. Esa parábola, se llama la parábola de los obreros y la viña. Pero les doy un adelanto, es que es por gracia. A los contrató a las 6 de la mañana les dijo, les estableció, vayan a mi viña y les pagaré un denario por trabajar de 6 a 6. Por eso les dijo él a ellos, ¿qué mal te hice? Eso ofrecí y eso te doy. Pero si yo quiero darle a este que trabajó solo 1 hora, ¿qué? Es mi dinero. ¿Sabe qué está enseñándonos el Señor? Que es por gracia, que no es trabajo, que no es que nos contrató para vivir. Que no es que nos dijo, mira, si vives bien te voy a dar tanto, si vives mal menos, cada pecado te voy reduciendo tus prestaciones y entonces ten cuidado. No, nos dijo, cree en mí, glorifícame, relaciónate conmigo y yo te bendigo en abundancia. No en proporción a tus pecados ni a tu santidad, no, en proporción a lo que me da la gana a mí bendecir a mis hijos. Es puritita gracia, se lo explico más detenidamente en el proceso del mes. Vivamos la justicia de Dios mostrada en Cristo, es decir, su gracia, y dejemos que Dios nos haga crecer en el proceso de fe. Mientras más nos sabemos salvos y mientras más entendemos que fue por su gracia y no por nuestras obras, más crece nuestra fe.
más crecemos en fe. Y luego dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, lo cual nos enseña que la justicia es un estado o condición de fe. Ya dijimos que la fe es el medio para experimentar la gracia de la justificación, pero también es un proceso, y ahora el pasaje nos dice que la fe es un estilo de vida. Es decir, tener fe no es solo un ejercicio mental que consiste en declarar que algo es verdad. Tener fe es ser justificado, es ser colocado por Dios en un estado de gracia altamente privilegiado. No es nomás creer, no, es ser agarrado y puesto en un lugar de privilegio. Es ser sacado del polvo y ser colocado en el regazo de Dios. Por esto es tan absurdo creer que se puede dejar de ser salvo. ¿Cómo va a ser? Si Dios me agarró y me colocó en un estado especial, privilegiado, de hijo, ¿cómo cree que voy a perder ese lugar? Si no me lo gané, si me lo hubiese ganado por mi esfuerzo, sí lo podría perder. Pero no me lo gané por mi esfuerzo, me lo regalaron a pesar de que era pecador. ¿Cómo me lo va a quitar Dios si Él me lo dio? Y menos cuando me está haciendo crecer en fe. Creer que podemos ser abandonados por Dios después de habernos recogido del pecado es negar su gracia y su misericordia, es negar su carácter. Los que creen en la caída de la gracia, de alguna manera, creen una doctrina que insulta a Dios. Si nos perdonó siendo pecadores, ¿cómo no nos salvará siendo sus hijos? La vida del cristiano es un estado de bendición, es una condición de familiaridad con Dios. No solo somos gente declarada justa, somos gente de Dios, hijos de Dios, tesoro en sus manos, santificados, apartados, escogidos y atesorados. ¿Cómo habríamos de caer de semejante bendición si no hicimos nada para estar ahí más que creer? Y todo fue por su gracia. Así que, hermanos míos, no se trata de caminar por la vida como si estuviéramos en la cuerda floja, con posibilidades de caer. ¿Se acuerdan que les he contado que así me enseñaron a mí el cristianismo? Reconozco, acepto que me enseñaron legalismo en la iglesia donde me convertí. Y no directamente el pastor, otros creyentes. Recuerdo a un hermano que puso esta ilustración, ya se las he dicho. Me dijo que la salvación era como caminar en un pedazo de madera, como esos que usan los de las Olimpiadas, ¿cómo se llaman? Los gimnastas, viga de equilibrio. Era caminar sobre la viga de equilibrio en una alberca gigantesca de ácido, que si te caes, te deshaces. Y vas caminando y además traes en tu mano una copa hasta el tope. Así, ni una gota más. Si se te derrama, cae, te explota y te mueres. ¿Y quiere más de esta película de terror? Los demonios andan por todas partes pasándote así, ciscándote, císcalo, diablo panzón, ciscándote para que se te caiga. Y entonces tú tienes que ir. Yo dije, no hombre, cuando me dijeron eso dije yo, ¿en qué me metí, Dios mío? Si he sabido ni le entro a esto. Está horrible, va mejor antes. Eso no es cristianismo, discúlpeme, eso no es cristianismo. No tienes que andar así como que, ay, no habré caído. ¿No será que ya cometí el pecado imperdonable? Un jovencito de nuestra iglesia decía eso cuando era niño, compartió aquí públicamente en los jóvenes, decía yo siempre pensé que ya había cometido el pecado imperdonable porque le enseñaron una mentira sobre el pecado imperdonable. Que decía, yo ya lo cometí, ya no soy salvo de ninguna manera, ni en esta vida ni en la venidera, dice el texto, y vivía con zozobra como la de Martín Lutero. Pero eso no es cristianismo. Mas, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no es por nuestras obras. No, Señor, no estamos en una viga de equilibrio, estamos en las manos de Dios. En las manos de Dios. ¿Qué lugar más seguro que ese? ¿Qué lugar? Ni el suelo está tan seguro como las manos de Dios, porque yo me he caído del suelo. ¿No se ha caído usted así parado? Entonces se cae uno del mismo suelo. ¿De qué tan alto te caíste? Pues del suelo. Me acuerdo una vez, creo que fue Isaac, se oyó un ruido, se cayó algo y ¿qué se te cayó? Y dice, el cuerpo. Porque como la pregunta no fue qué se cayó ni quién se cayó, fue qué se te cayó. Pues, ¿qué se me cayó? Pues el cuerpo, ¿verdad? Se me cayó. Porque se ha tropezado. O sea, nos caemos usted y yo hasta del suelo. Pero en las manos de Dios, no. Él nos cuida para que no caigamos. Él nos guía, nos protege y nos llena de su amor. Querido hermano, vivamos la justicia que es por la fe a plenitud. Esta es una doctrina que la Reforma Protestante no inventó. Había cristianos que la creían. En la historia de la fe cristiana, hay una época que se llama la pre-reforma,
¿Quiénes son los prerreformadores? Los que antes de Martín Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de un rey que él no hizo una reforma por razones espirituales ni buenas, hizo una reforma por razones inmorales, pero el rey de Inglaterra. Pero de todas maneras, cuando estos reformadores hicieron lo suyo, a años que un montón de personas, incluso religiosos de la religión popular, como Juan Hus, un sacerdote católico, descubrió en la Biblia cosas diferentes, descubrió cosas hermosas y empezó a enseñarlas en su parroquia, empezó a enseñar cosas diferentes, empezó a enseñar la gracia. El Papa en turno lo mandó llamar, dijo: ven a enseñármelas a mí mismo. Lo quemaron en la hoguera. Por eso cuando Martín Lutero también lo mandaron llamar, le dijo su abad, que se había convertido con él: acuérdate de Juan Hus, no vayas, di que si quiere alguien hablar contigo, que vengan de allá para acá, porque aquí te cuidamos, aquí en Alemania te cuidamos, te protegemos. Si vas, no regresas, es un hecho, te matan. Y Martín Lutero fue listo y mandó una carta y dijo: no estoy dispuesto a ir, si quieren discutir conmigo mis ideas, vengan acá. Y vinieron, de todas maneras lo apresaron y esas cosas, y sí lo querían matar, pero gracias a los alemanes de aquella época, incluso al rey, que lo defendían, fue que pudo vivir y no fue asesinado. Pero hubo personas, aún antes de la Reforma, que habían descubierto estas doctrinas, porque insisto, la Reforma no inventó esta doctrina. No nos quedemos con una mala idea. No, la Reforma puso a la luz doctrinas de la palabra que estaban ocultas, que no se enseñaban ya, que no estaban accesibles a las personas. Se enseñaba una religión llena de mentiras, llena de herejías, llena de ideas equivocadas, como el día de hoy está pasando, hermanos, por cierto. Como el día de hoy está pasando, no solamente en las religiones diferentes, no, en el mismo cristianismo. En el mismo cristianismo hay iglesias enteras, denominaciones enteras, como el canal llamado Cristiano. Ya les he dicho lo que opino de ese canal, que están enseñando un cristianismo que no es el verdadero cristianismo. Por eso, ¿se acuerdan que yo di unos estudios aquí a ustedes, en donde traté de defender la doctrina de lo que está enseñando el mundo neocarismático? ¿Y se acuerdan cómo llamé a esa serie de conferencias? La nueva reforma. Lo llamé la nueva reforma, porque creo que nos hace falta una nueva reforma que reforme el mismo cristianismo. También en el cristianismo ha habido corrupción el día de hoy y se están enseñando cosas equivocadas. Eso de que las declaraciones, eso que tengo poder para hacer declaraciones, es una salvación por obras. Enseña la doctrina de las obras. Y por cierto, los neocarismáticos enseñan la caída de la gracia. Ellos piensan que la salvación se pierde. Y que si mi papá o mi abuela era bruja, yo tengo maldiciones por culpa de ellos y que debo romper las maldiciones generacionales. ¿Ha oído usted eso? Cuando la Biblia dice que nunca más se debe decir que los padres comieron las uvas agrias, o sea, pasas, y que los hijos tienen dentera, o sea, caries. Dijo: no, que el que coma uvas, el que tenga caries, porque los hijos van a pagarlo a sus padres. Está en la Biblia. Pero el día de hoy se enseña que a lo mejor usted anda mal y no tiene problemas económicos y no sé qué, por pecados generacionales de sus antepasados, y tiene que hacer un ritual, le unja con aceite, decir unas frases. ¿No es eso brujería? ¿No es eso religiosidad, legalismo, alejado a la gracia de Dios? Aquí dice que es por gracia, por medio de la fe, no por rituales, ni declaraciones, ni obras, ni traer a no sé quién que hable en lenguas, que te ponga la mano, que te tumbe, que no sé qué. Eso es religiosidad, envoltura que pervierte la verdad verdadera, déjeme decirlo así. Bueno, eso fue lo maravilloso de la Reforma. Sacó a la luz las doctrinas olvidadas, como esta maravillosa de la justificación, o sea, la gracia por medio de la fe. A Martín Lutero, la gracia o la justicia de Dios lo transformó, y de un atormentado religioso lo convirtió en un poderoso y feliz predicador del Evangelio, y puede hacer lo mismo con nosotros. Recuerdan, también les he contado ya esta historia de aquella niña que querían adoptar una familia, pero no la podían adoptar por papeles. Ya ven cómo es en México, aquí difícil de adoptar, eso es una terrible tragedia. Y entonces ella les preguntaba cada rato: ¿ya son mis papás de verdad? Y ellos le decían: aún no, pero vas a ser, no te preocupes. Y ella no podía dormir en la noche, había que prender la luz, y porque no podía dormir a oscuras, dormía con ellos a su cama, y ellos hasta pensaron: a lo mejor no debemos adoptarla porque ella no se acopla con nosotros. Pero un día el papá regresó y dijo: ya tengo los papeles, están firmados, ya es nuestra hija. Y entonces esa tarde ya dijo: qué bueno, les dio un abrazo, se fue a su cuarto, apagó la luz y se durmió. ¿No tienes miedo? No tengo miedo. ¿Ya son mis papás? No, sí, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque ahora se sabía salva, se sabía en las manos. Usted y yo sepamos eso. Es mi padre, le entregué mi vida, soy de él, soy seguro. No camino la cuerda floja, no, camino en sus manos. Y eso me hace crecer en fe.
y me hace mejor persona. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos estas cosas. Esta doctrina maravillosa, Señor, que estuvo oculta para la mayoría de las personas del mundo por muchos siglos, pero que gracias a esos héroes de la Reforma surgió a la luz de nueva cuenta, y por eso ahora nosotros la conocemos y en todo el mundo hay posibilidades de que alguien la conozca. Señor, ayúdanos a perpetuar esta enseñanza, Señor, y que no seamos partícipes, Señor, que no seamos de esta parte del cristianismo que está apartando tanto, que no seamos socios de la apostasía que está aconteciendo en el mundo, Señor, y que como iglesia y como individuos sigamos viviendo e enseñando, defendiendo y proclamando esta verdad, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y gracias porque podemos experimentarla. Sigan orando, mis hermanos, ahí en su lugar, sigan orando. Tal vez hay alguien aquí que reconoce: yo no había entendido eso, y creo que nunca le he entregado a Dios mi vida porque he creído que es por mis obras. He pensado que es porque voy a la iglesia o porque hago esto, pero ahora que entiendo que es por gracia, solo con creer en esa gracia, en ese Dios que me la da. Por eso quiero decirle a Dios que venga a mi vida. Quiero entregarle todo mi ser, que me salve. Quiero vivir en justicia por medio de la fe. Si alguien quiere decirle al Señor eso, levante su mano ahí en su lugar. Quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Les felicito por esa decisión, Dios les bendiga. Gracias a Dios por ustedes, bendiga, puede bajar su mano. Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y mis nuevos hermanos en Cristo Jesús. Amén.